Bueno, generalmente cuando pensamos en textos antiguos, especialmente estos textos religiosos o fundacionales, existe, digamos, esta expectativa de estar frente a un museo polvoriento. Ujú. Sí, un lugar donde todo está guardado detrás de un cristal súper grueso, con reglas estrictas, listas interminables de prohibiciones y, bueno, relatos lineales que uno simplemente tiene que memorizar. Claro, como leer un código penal de hace miles de años. Exacto, es estático, es rígido y, seamos honestas, para la mente moderna a veces puede parecer totalmente desconectado de nuestra realidad cotidiana. Totalmente. Y es una visión muy de blanco o negro que solemos adoptar acá en Occidente, ¿no? Nos consuela pensar que esos textos son, pues, simples archivos históricos o, no sé, compendios de leyes primitivas que la humanidad ya superó. Ya, es más fácil ponerlos en una caja. Sí, resulta más fácil categorizar el conocimiento antiguo como algo plano, en lugar de, bueno, lidiar con su verdadera complejidad. Pero fíjate que luego entras al mundo de la lingüística y la cultura del Medio Oriente antiguo y todo cambia. Hoy tenemos una misión muy específica para quienes nos escuchan. Así es. Vamos a hacer una investigación profunda, súper detallada, de las unidades 1, 2 y 3 de lo que académicamente en nuestras fuentes denominan el Pentateuco 1. Vamos a analizar un volumen enorme de notas de clases, estudios teológicos, análisis históricos. Y te digo algo, al hacer esto, ese museo estático desaparece por completo. Desaparece, ¿sí? Nos encontramos mirando un ecosistema vivo. Es como un código fuente lleno de matemáticas, de ciclos precisos y misterios legales increíbles. O sea, es la definición absoluta de un paisaje literario multidimensional. Al examinar esta documentación, nos damos cuenta de que leer estos primeros libros de forma puramente literal, pues es como intentar comprender el océano entero mirándolo a través de un popote, de una pequeña pajilla. Sí, te pierdes todo. Te pierdes casi todo el panorama exacto. Exacto. Y los documentos que estamos revisando hoy nos advierten que no podemos usar las herramientas de lectura occidentales de siempre. Proponen un marco de referencia analítico que se llama PARDES. Antes de avanzar, ¿podrías desglosar rápidamente cómo funciona este lente? Claro, a ver, PARDES es un acrónimo fundamental en la interpretación hebrea antigua. Plantea, digamos, que el texto debe analizarse en 4 niveles simultáneos. Ok, 4 niveles. Primero está el Peshat, que es el significado literal, el histórico. Luego bajamos un poco más al Remes, donde encontramos las alegorías, las pistas ocultas. Ajá. Más profundo está el Derash, que es la investigación moral o la aplicación práctica de esa historia. Y finalmente llegamos al Sod, que representa el secreto más profundo, la arquitectura oculta del texto. O sea, vamos de la superficie hasta las profundidades abisales. Y para que nuestra audiencia entienda hacia dónde vamos hoy con esto. En ese nivel profundo, en el SOD, los materiales que estamos revisando sugieren algo loquísimo. Sugieren que una figura enigmática del Génesis, este rey llamado Melquisedec, y un criminal del primer siglo llamado Barrabás, están conectados. Matemáticamente y legalmente, sí. En un ciclo histórico perfecto. O sea, yo confieso que cuando leí esa premisa mi primera reacción fue de muchísimo escepticismo. Suena casi a teoría de conspiración literaria. Es una reacción supernatural, porque nuestra forma de entender el tiempo y la historia es lineal. Vamos de un punto A a un punto B. Pero para comprender cómo se conectan esos dos puntos tan distantes, primero tenemos que reconstruir los cimientos, ¿verdad? Claro. Tenemos que entender el idioma original en el que se codificó todo esto. Ok, vamos a desempacar esto porque me parece fascinante. Empecemos por derribar la idea equivocada más grande que existe sobre este texto. Tenemos que redefinir un concepto básico. ¿Qué es realmente la Torá? Uy, esa es la pregunta del millón. Porque en la cultura occidental, casi todas las traducciones han decidido que esa palabra significa ley. Y esa sola palabra ya nos condiciona. Yo escucho ley y pienso en jueces con pelucas blancas, tribunales o en policías dándote una multa. Es que traducir Torá como ley es una reducción, drástica. Es un error histórico que viene en gran medida de la Septuaginta, que es la antigua traducción al griego. Ah, claro, la griega. Sí, ellos decidieron usar la palabra nomos, que ahí sí significa ley estricta.
Pero si conectamos esto con el panorama general de los estudios lingüísticos, demuestran que Torá proviene de la raíz hebrea yará. Y yará tiene una connotación bellísima, fíjate. Significa fluir, como fluye el agua en un río, o la acción de lanzar una flecha para que dé exactamente en el blanco. Qué diferente suena eso. Totalmente. Su significado real es instrucción. Es algo dinámico, algo destinado a dar vida, no a castigar por castigar. O sea, si entiendo bien, estamos hablando de un manual de instrucciones para el diseño del universo, no de un código penal aburrido. Y lo que me llamó muchísimo la atención de los apuntes es que esta instrucción no comenzó en el monte Sinaí con Moisés y unas tablas de piedra, como nos ha enseñado Hollywood y la cultura popular durante siglos. En absoluto no. Los análisis teológicos demuestran que esta instrucción divina, la Torá, existía y operaba desde el jardín del Edén. ¡Wow! Imagínate, la instrucción original dada a Adán de no comer de cierto árbol era en su esencia más pura Torá. Y pensemos en Noé. Ajá, el del arca. Exacto. Cuando construye el arca, él recibe instrucciones precisas sobre cuántos animales puros e inmundos debía introducir. Estamos hablando de siglos antes de que existiera el pueblo hebreo o los mandamientos formales. Es verdad. Este manual de diseño que mencionas ya estaba operando en el mundo. Abraham mismo guardó los preceptos de este código muchísimo antes de que siquiera naciera Moisés. Claro, y eso establece una base enorme para todo lo que vamos a hablar. Pero hay un segundo concepto en la documentación que la verdad me pareció aún más complejo de procesar. La palabra dabar. Ah, el dabar sí. Mira, intenté pensar en una analogía moderna para esto. Si la Torá es como el software, el código fuente del universo, el dabar me parece que funciona como, no sé, como una impresora 3D. Me gusta eso. O sea, el código es la Torá, pero el dabar es el mecanismo que toma ese código y lo imprime en la realidad física, en 3 dimensiones. ¿Tiene sentido hacer esta comparación? Tiene muchísimo sentido. Es una analogía muy útil. Solo tiene algunos matices importantes. A ver, en la mentalidad occidental de hoy, una palabra es solo una vibración acústica, ¿no? Un sonido que tú dices y desaparece en el aire un segundo después. Exacto, palabras que se lleva el viento. Pero en el pensamiento hebreo antiguo, dabar significa simultáneamente palabra y cosa. Espera, ¿palabra y cosa al mismo tiempo? Al mismo tiempo. No hay distinción para ellos. Todo lo que existe en el universo fue creado porque la voz creadora se condensó en materia. La materia física es, bajo esta visión, la palabra divina materializada. Oye, a ver, detengámonos ahí porque esto desafía toda nuestra lógica moderna. Estás diciendo que, a nivel literario, los antiguos entendían que una palabra hablada podía tener masa o forma física real. Exactamente eso estoy diciendo. Y el material de estudio que estamos viendo nos lleva a un pasaje muy específico para ilustrarlo. Génesis capítulo 15, versículo 1. A ver. Las traducciones tradicionales suelen decir algo así como «Y vino la palabra de Dios a Abraham en visión». Pero al analizar el hebreo original, dice que después de estas cosas, usando la palabra dvarim, vino la palabra, el dabar. Y aquí está el momento ajá de todo esto. Te escucho. Abraham no escuchó un sonido estéreo bajando de las nubes. El texto es explícito, vino a él en visión. O sea, Abraham vio el sonido, vio el dabar. ¡Qué locura! ¿Ver el sonido? O sea, eso cambia completamente la escena que uno se imagina. No es como una meditación interna o una voz en su cabeza. Él está interactuando con algo tangible, algo que está ahí. Así es. En esta dimensión de lectura, la instrucción puede hacerse visible. Los textos históricos nos explican que el dabar no es un concepto filosófico abstracto, ¿sabes? Es la manifestación visible de la divinidad misma. La literatura judía antigua, como los targumes, a menudo se referían a esto como la membra. Ajá, la membra. Que significa literalmente la palabra, pero actuando como una entidad, como un ser. Otras corrientes teológicas lo identifican como la presencia preencarnada del Mesías, de Yeshua. En fin, es una fuerza creadora, viva y tangible, con la que los patriarcas, interactuaban cara a cara. Pausa un segundo ahí, porque para quienes no están tan familiarizados con estos términos académicos de las fuentes, acabas de mencionar los targumes y la membra. ¿Qué es exactamente esa literatura y por qué los investigadores la toman como una fuente tan confiable para entender esto? Es una excelente pregunta. Mira, los targumes son,
digamos, traducciones y paráfrasis antiguas de la Biblia hebrea, pero al idioma arameo. Ah, que era el idioma común. Exacto, el idioma cotidiano de la gente en el Medio Oriente hace un par de milenios. Y no son solo traducciones así literales, sino que incluyen comentarios y explicaciones de cómo los eruditos de esa época realmente entendían el texto. Ya veo. Entonces, cuando ellos leían en Génesis que Dios hablaba o interactuaba físicamente con alguien, a menudo usaban este término arameo, membra, la palabra, para explicar cómo el Dios infinito podía manifestarse en un espacio finito, pues, sin perder su divinidad. Comprendo perfectamente. Es como el puente entre lo infinito y lo físico. Ahora, si Abraham está siendo guiado por esta fuerza creadora absoluta, surge un conflicto lógico que las fuentes marcan muy bien. ¿Qué sucede cuando este portador de la promesa choca de frente con las fuerzas políticas y económicas del mundo terrenal? Claro. Y esto queda evidenciado justo después de que Abraham gana una gran guerra regional. Él se encuentra con dos reyes que, vaya, representan propuestas diametralmente opuestas, ¿no? El escenario ahí es vital. Abraham acaba de obtener una victoria militar y táctica impresionante. Ha rescatado a su sobrino Lot, ha recuperado muchísimos bienes de las ciudades que habían sido saqueadas, pero justo en ese momento de triunfo, que es cuando los líderes militares suelen bajar la guardia o sentirse invencibles, se le acercan estos dos monarcas. Analicemos primero la propuesta corrupta, porque me parece brillante. Se acerca Vera, el rey de Sodoma. A simple vista, para alguien que lee rápido, Vera parece solo, no sé, un nombre histórico más. Pero la documentación hace este análisis etimológico y revela que Vera significa con maldad o dádiva que corrompe. Ajá. Y dicen que no es una coincidencia. Este rey representa la economía de un sistema caído que está intentando, pues, comprar la lealtad del hombre que porta el dabar. Es que Vera le hace a Abraham la oferta clásica del poder político corrupto. Le dice algo como, dame a las personas y quédate con los bienes. Es, a fin de cuentas, un trato de asimilación. Te compro. Exacto. El sistema te enriquece materialmente, pero a cambio, tú cedes el control moral y espiritual. Vera lo que busca es que Abraham dependa de él. Pero frente a esta oferta terrible de corrupción, aparece el contrapunto. Estoy muy emocionada de llegar a esta parte. Melquisedec, el rey de Salem, que significa paz, trae pan, trae vino y bendice a Abraham. Sí, una escena hermosa. Sin embargo, aquí hay un problema, o al menos un misterio gigante. Gran parte de la cultura popular, apoyándose en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, afirma que este hombre no tiene padre, madre ni genealogía. Se le ha pintado casi como un ser inmortal, o no sé, un ángel, hasta un viajero del tiempo o extraterrestre he escuchado. Sí, se dicen muchas cosas. Confieso que a mí siempre me ha parecido que esa interpretación literal rompe un poco con el estilo del texto histórico. Y fíjate que tienes toda la razón en dudarlo. Lo fascinante aquí es que interpretar a Melquisedec como una figura sobrenatural, o como dices, un extraterrestre, ocurre justamente cuando leemos el texto ignorando las herramientas literarias de esa época. Los apuntes que estamos revisando consultan nuevamente esta literatura rabínica antigua, el Talmud, el Targum, y bueno, ofrecen una explicación mucho más lógica y asombrosa. ¿Y cuál es? Señalan que la frase sin genealogía es de hecho una elipsis literaria. Espera, ¿una elipsis? O sea, ¿omitieron información a propósito porque asumían que el lector original ya la sabía? Exactamente. Melquisedec no es el nombre propio de un señor. Es un título político y religioso. Significa rey de justicia. Viene de Melec, que es rey, y Tzadik, que es justo. Ah, Melec Tzadik. La tradición de la ciudad de Salem establecía que para ocupar ese cargo sacerdotal, el puesto, no se heredaba por sangre. Ok. O sea, no importaba quién fuera tu padre o tu madre. Tenías que llegar a ese sacerdocio por mérito espiritual, por tu justicia propia. Por eso se dice que su sacerdocio no tiene genealogía, a diferencia del sacerdocio levítico que vino después, que ese sí dependía exclusivamente de tu árbol familiar, de ser hijo de la tribu de Leví. Claro, eso aclara muchísimas cosas. O sea, era un título basado en el mérito. De hecho, recuerdo que las notas mencionan que históricamente se identifica a la persona que ostentaba ese título en ese momento con Sem. Así es. Sem, el hijo sobreviviente de Noé.
O sea que Abraham conocía perfectamente quién era este personaje. Por eso, Abraham rechaza rotundamente la fortuna manchada de Vera, diciendo que no tomaría ni un cordón de un zapato, para que el sistema corrupto no pudiera decir que lo hizo rico. Y en cambio, le rinde honores y le da diezmos a este orden de justicia de Melquisedec. Y con eso, Abraham pasa la prueba. Él mantiene la pureza de la instrucción, del Dabar, pero, de manera súper fascinante, el texto contrasta casi inmediatamente el éxito de Abraham con, bueno, el fracaso estrepitoso de su sobrino. ¡Ay, Lot! Sí, Lot hace exactamente lo contrario. Lot es el caso de estudio perfecto de la asimilación gradual. Y las fuentes son súper específicas sobre cómo sucede esto paso a paso. Lot intenta, digamos, jugar en ambos bandos. Quiere mantener cierta moralidad que heredó de Abraham, pero también quiere ganarse el respeto y el dinero del mundo exterior. Sí, tener un pie en cada lado. Y el relato menciona que Lot terminó sentado, abro comillas, a las puertas de Sodoma. Y aquí necesito que me aclares el contexto histórico, porque a mí sentarse a la puerta de una ciudad hoy en día me suena a alguien descansando en la banqueta tomando el sol. Claro, suena súper inofensivo, pero en la sociología del antiguo Medio Oriente, la puerta de la ciudad no era solo un punto de entrada, un arco por donde pasabas. Ajá. Era el centro cívico, era el tribunal de justicia y la bolsa de comercio, todo en uno. Los ancianos y los jueces se sentaban literalmente a las puertas para resolver disputas legales, firmar contratos, aprobar transacciones. Entonces, decir que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma significa que, de hecho, había aceptado un cargo de gobierno. ¡Qué fuerte! Sí, se había convertido en un juez o un político dentro del mismo sistema que su tío acababa de rechazar tajantemente. O sea, se integró por completo al engranaje político de la ciudad más corrupta de su época. Y bueno, eso nos lleva al inevitable colapso de ese sistema. Pero antes de que caiga el juicio sobre Sodoma, vemos a Abraham intercediendo ante el Creador. Y él plantea un dilema moral que, fíjate, me parece que sigue resonando muchísimo hoy. Él pregunta, ¿destruirá al juez de toda la tierra al justo junto con el impío? Es que esto plantea una pregunta importantísima. Abraham apela a un principio de justicia universal y de responsabilidad colectiva. Él empieza a argumentar y a negociar como buen oriental, ¿no? Tratando de encontrar un mínimo de personas justas para salvar la ciudad. Sí, que si 50, que si 10. Exacto. Pero la cruda realidad que revelan los textos es que la asimilación de Lot no había logrado influir ni transformar a Sodoma en lo más mínimo. Al contrario, Sodoma estaba a punto de devorarlos a ellos. Dios termina salvando a Lot, pero las consecuencias fueron horribles. Sí, y aquí es donde se pone realmente interesante en las notas. La destrucción de ese entorno no fue simplemente una metáfora poética o un cuento sobre el enojo divino. El análisis geográfico que acompañan a estas fuentes me pareció sumamente revelador. La región al sur del Mar Muerto tiene formaciones geológicas muy particulares, ¿cierto? Así es. Es fascinante porque los estudios arqueológicos y geológicos de esa zona muestran enormes depósitos subterráneos de betún. Que es como petróleo, ¿no? Exacto. Es un petróleo espeso que burbujea a la superficie. Además de eso, hay fallas tectónicas que son súper ricas en azufre y en gas natural. Entonces, la hipótesis física que respalda este relato es que ocurrió una combustión masiva de estos gases subterráneos. ¡Wow! Imagínate una explosión de gran magnitud que arrojó sal, petróleo y azufre en llamas hacia el cielo y luego cayó, pues literalmente como una lluvia de fuego fundido sobre las ciudades. Un cataclismo geológico literal utilizado como instrumento de justicia. ¡Qué locura! Y bueno, en medio de este escape caótico de esta explosión, la instrucción para la familia de Lot es muy simple. No mirar atrás. Sí, una sola regla. Pero la esposa de Lot se da la vuelta y, bueno, el texto dice que se convierte en una estatua de sal. Ahora, más allá de si fue una reacción química o si le cayó este material volcánico encima, ¿por qué miró hacia atrás? Porque no parece ser simple curiosidad, así de, ¡uy!, a ver qué explotó. No, no es curiosidad. Y aquí el análisis entra en el nivel de Drash, ¿te acuerdas? El nivel moral. Este nivel explica que ella miró atrás porque su corazón, sus apegos, su tesoro estaban literalmente ahí, dentro de esa ciudad. Se quedó enganchada.
Físicamente estaba siendo extraída de Sodoma por los mensajeros, pero internamente ella pertenecía a la cultura de Sodoma. Y mira, el resultado final para Lot es desastroso. Lo pierde todo materialmente. Y sus hijas, que crecieron asimilando todos estos valores distorsionados de la ciudad, terminan originando a través del engaño a los pueblos que serían, pues, los peores enemigos futuros de Israel. Es una advertencia brutal sobre la asimilación. Involucrarse con sistemas corruptos tiene un costo generacional, y Lot lo pagó caro. Y esta purga de Sodoma dejó a Abraham con una misión aún más crítica, ¿no? Asegurar que este Dabar vivo, esta semilla, pasara a la siguiente generación de manera completamente pura. Y esto provoca el conflicto más grande dentro de su propia tienda, el choque de las simientes. Primero, la llegada de Isaac y la expulsión de Ismael. Exacto. El nacimiento de Isaac representa el cumplimiento de la promesa, yendo en contra de toda lógica biológica, porque eran ancianos. Pero claro, su llegada enciende una crisis enorme en la tienda de Abraham, con Ismael, que era el hijo nacido de la sierva, de Agar. Los estudios teológicos que estamos viendo hoy retoman la explicación del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, quien lee este evento histórico como una profunda alegoría. Pues desempaquemos esa alegoría, porque define muchísimo de lo que viene después en la historia. Según entiendo, Agar e Ismael representan el esfuerzo de la carne. Ajá. O sea, el intento humano de alcanzar el éxito o de cumplir la promesa, pero usando nuestras propias estrategias, nuestras propias fuerzas. Y Sara e Isaac, por el contrario, representan la gracia. El confiar en que el código divino, el Dabar, tiene sus propios tiempos y maneras. Y la conclusión de esa alegoría es tajante. Ambas naturalezas, la carne y la gracia, no pueden cohabitar pacíficamente. Ismael tiene que irse, pero no por una crueldad arbitraria o un berrinche, sino porque el esfuerzo humano y la gracia divina son operativamente incompatibles para heredar el mismo propósito espiritual. Claro, no se pueden mezclar. Y luego, este patrón de separación nos lleva al caso, creo yo, más complejo en la siguiente generación. Isaac y sus hijos gemelos, Esaú y Jacob. Uy, este relato es clave. Porque, a ver, tradicionalmente nos han contado esta historia casi como una comedia de enredos, ¿verdad? Donde Isaac es un anciano ciego y senil, que termina dándole la bendición sagrada al hijo equivocado por culpa de un disfraz con pieles de cabra que le diseñó su esposa Rebeca. Sí, la narrativa popular siempre pinta a Jacob como un estafador astuto, manipulador, y a Isaac como una víctima ingenua que no sabía lo que hacía. Exacto. Pero al revisar la investigación profunda en estos apuntes, me encontré con un problema de lógica súper importante. Fíjate, si Dios ya le había revelado a Rebeca que Jacob era el portador del pacto, y asumiendo que Isaac no era un líder espiritualmente ciego o tonto, ¿por qué Isaac insistía tantísimo en bendecir a Esaú? ¿Era puro favoritismo porque le gustaba la carne de cacería? Esa es la pregunta que cambia todo. Si conectamos esto con la jurisprudencia de la época, el misterio se resuelve maravillosamente. Isaac no estaba ciego espiritualmente. Él sabía perfectamente quién era el heredero espiritual del Dabar. ¿Ah, sí? Claro, su intención original nunca fue darle a Esaú el sacerdocio del pacto. Él quería darle a Esaú una bendición puramente material y política. O sea, el rocío del cielo, la grosura de la tierra y el dominio militar. Espera, pero ¿por qué dividir la bendición? Porque Isaac estaba siguiendo un precedente legal e histórico. Isaac recordaba muy bien que Dios había bendecido a su medio hermano, a Ismael, convirtiéndolo en una gran nación con un poderío físico enorme, a pesar de que Ismael no era el heredero del pacto. Entonces, Isaac quería replicar ese mismo modelo, darle el mundo terrenal y la riqueza a Esaú, y reservarle el pacto espiritual puro a Jacob. Ah, ya entiendo. O sea que la bendición de Abraham, la que garantizaba la tierra prometida y la transmisión del Dabar, en realidad nunca estuvo en peligro de irse a Esaú. Nunca. Isaac la tenía súper reservada para Jacob. De hecho, las fuentes dan una evidencia buenísima. En el capítulo 28 de Génesis, tiempo después, Isaac llama a Jacob y le da esa bendición patriarcal de forma consciente, despierto y sin ningún disfraz de por medio. Exactamente. ¡Qué locura! O sea, esto significa que todo el engaño de Rebeca y Jacob con el plato de lentejas y las pieles fue al final del día innecesario. Totalmente innecesario.
Fue producto de la ansiedad humana por intentar forzar los tiempos de Dios. Toda esta narrativa de primogenituras, de quién es elegido y quién es apartado, Abraham sobre la economía de Vera, Isaac sobre el esfuerzo de Ismael, Jacob sobre la fuerza física de Esaú, no son cuentos aislados. Son un patrón. Que bueno, prepara el escenario para el nivel más profundo de nuestro análisis de hoy. Ay, llegamos por fin al nivel Sod, el secreto profundo. Y aquí la documentación cita un pasaje del libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15, y dice así: Lo que ahora existe, ya existía, y lo que ha de existir, existe ya. Los textos nos presentan a un creador que opera mediante ciclos perfectos. O sea, la historia no es una línea recta que avanza al azar. El final está encriptado desde el principio. Así es. Y para entender cómo culminan estos ciclos bíblicos, debemos introducir un concepto legal bastante severo de la antigüedad hebrea: el caret. ¿El caret? Es la pena máxima. Significa ser extirpado, cortado física y espiritualmente del pueblo, por quebrantar gravemente la instrucción de la Torá. Entonces, la gran pregunta teológica de la humanidad frente a este tribunal divino siempre ha sido: si la humanidad entera de alguna forma está bajo la culpa de este caret, ¿cómo rayos se resuelve ese problema legalmente sin tener que destruir a toda la humanidad? Y la respuesta tan asombrosa que nos dan los apuntes, fíjate, nos lleva directamente al primer siglo, a un juicio romano frente al mismísimo Poncio Pilato. ¿Sí? Durante años, a todos nos han narrado este momento de la pasión de Cristo como una simple revuelta política. No, una decisión súper caótica de una multitud enardecida donde Pilato simplemente se lava las manos y ya. Pero la documentación nos pide que nos detengamos a mirar la matemática legal detrás de esto. Esto fue ni más ni menos la ejecución exacta del ritual de Yom Kippur. El día de la expiación descrito allá en Levítico 16. Exactamente. Es que mira, en el ritual milenario de Yom Kippur, el sumo sacerdote debía presentar 2 machos cabríos que fueran idénticos en la puerta del tabernáculo. Uno era sacrificado a Yehova y el otro, que es conocido como el chivo expiatorio o el macho para Azazel, cargaba simbólicamente con todas las culpas de la nación y era soltado en el desierto. Quedaba libre. Sí, era un mecanismo de pura sustitución legal. Y frente a Pilato vemos exactamente esta misma estructura operando. 2 figuras presentadas ante el pueblo para que elijan. Pero espera, a ver, ¿los textos sugieren que Poncio Pilato o que la multitud de judíos en ese momento sabían que estaban ejecutando un ritual súper específico de Levítico? Porque suena bastante improbable que los romanos participaran voluntariamente en una liturgia hebrea para redimir al mundo. No, por supuesto que no lo sabían a nivel consciente. Pilato operaba netamente desde la conveniencia política para evitar un motín, y la multitud operaba desde la manipulación de los líderes religiosos. Y ahí, justo ahí, radica la soberanía del ciclo divino que mencionabas. Claro. El evento ocurre cumpliendo el patrón legal exacto, sin que los actores humanos comprendan la magnitud de lo que están orquestando. Wow. Y la prueba irrefutable de que esto no es una casualidad histórica está en los nombres. A mí esto me voló la cabeza. Pilato presenta a Yeshua, por un lado, y por el otro presenta a un criminal, alguien acusado de insurrección que todos conocemos como Barrabás. Barrabás, sí. Pero al investigar el arameo y el hebreo de esa época, la documentación muestra que Barrabás no es un nombre propio cualquiera, es Bar-Abá. Bar significa hijo y Abá significa padre. O sea, el criminal se llamaba, literalmente, hijo del padre. Es una simetría verdaderamente sobrecogedora. Es el clímax absoluto del nivel Sod. El tribunal de la humanidad representado ahí se enfrentaba a una elección cósmica entre 2 hijos del Padre. Por un lado tienes a Yeshua, el Hijo del Padre Celestial. El Dabar. El Dabar viviente, exacto, que nunca había quebrantado la instrucción, la inocencia absoluta. Y por el otro lado tienes a Barabá, el hijo de un padre terrenal, el rebelde, el criminal asimilado a un sistema violento. Él es la representación viva de la humanidad culpable que merecía la extirpación, que merecía el caret. Y para que el diseño del ciclo se cierre a la perfección, la multitud elige liberar a Barrabá. Y el Hijo del Padre Celestial asume el lugar exacto del culpable. Recibe todo el peso del castigo legal para que el verdadero culpable, que, alegóricamente somos nosotros reflejados en ese prisionero, quede libre y pueda ser restaurado.
No es un accidente trágico en la historia del Imperio Romano, es altísima jurisprudencia divina. Es bellísimo. Es el título de Melquisedec en acción, ¿verdad? Trayendo paz a través de una justicia que cumple absolutamente todos los requisitos legales. Totalmente. Y esto resume la inmensidad de este análisis profundo que hemos hecho de las primeras unidades del Pentateuco. Queda clarísimo que no estamos leyendo, pues, códigos muertos de pastores antiguos aburridos. Para nada. Estamos ante una arquitectura constante. Cada personaje, cada conflicto, desde los reyes corruptos de Sodoma hasta los patriarcas, desde Ismael hasta el estrador de Pilato, todas son piezas que encajan de manera milimétrica para revelar cómo opera este sistema gigante de redención. Es verdaderamente un ecosistema vivo. Y bueno, nos deja con un panorama donde definitivamente nada ocurre al azar. Antes de cerrar esta investigación, quiero proponer una reflexión final a nuestra audiencia que creo yo surge orgánicamente de los documentos que revisamos hoy. Se menciona en las fuentes que la palabra bíblica Kedash, que comúnmente en nuestras Biblias se traduce como nuevo, por ejemplo, cuando hablamos de un nuevo pacto, en su raíz lingüística original significa en realidad renovado o restaurado. Y fíjate que es una distinción sutil, pero que cambia completamente nuestra forma de ver el progreso humano. No se trata de inventar algo distinto o algo nunca antes visto, sino de volver al diseño original perfecto. Exactamente. Entonces, si estamos frente a un creador de ciclos absolutos, donde el final es básicamente el principio restaurado, pues cabe preguntarnos sobre nuestra propia época, ¿no? Claro. ¿Estamos realmente avanzando a ciegas hacia un futuro sociológico y tecnológico sin precedentes? ¿O como humanidad simplemente estamos caminando en un inmenso círculo de regreso al origen, enfrentando en este mismo instante, en nuestro presente, exactamente las mismas pruebas? Es una pregunta profunda. Las mismas tentaciones de asimilación política que destruyeron a Lot, la misma fe pura que se le exigió a Abraham, y el mismo conflicto interno entre nuestro propio esfuerzo y la gracia divina. Si este código fuente, esta Torá, sigue operando hoy, valdría muchísima la pena reflexionar en qué parte exacta de este ciclo milenario nos encontramos ahora mismo. Ahí se las dejo a quienes nos escuchan.